Hola azuleros, estamos aquí de vuelta. Vamos a por el segundo capítulo de la pesca con jig. Pues nada, vamos a por el segundo capítulo. Vamos a dejar que estos máquinas nos desgranen y nos cuenten los tipos de jigs que hay. Venga chavales, darle a saco ahí a los jigs. Vamos a diseccionarlos en cachitos y enseñarnos cuántos tipos y qué modelos de jig hay dependiendo de las circunstancias. Venga, a darle caña. Vamos a ello. Así, hablando un poco de la pesca con jig, lo primero que vamos a tratar son los tipos de jig, ¿vale? Estos dependerán mucho del tipo de estructura que vayamos a pescar. Pues por ejemplo tenemos los fútbol jig, ¿vale? Que son conocidísimos sobre todo en la zona de Extremadura. Como podéis ver, la cabeza tiene forma de balón de fútbol americano, lógicamente, ¿vale? Y normalmente el antialgas lo tienen bastante débil o directamente no llevan, normalmente, ¿vale? Este concretamente es de tungsteno, pero también lo tenemos en plomo, ¿vale? Es idéntico, lo único que cambia es la composición de la cabeza, que en vez de plomo como el otro es tungsteno, y bueno, el tamaño de anzuelo y demás, ¿vale? Luego tenemos los jigs para pescar en cobertura, ¿vale? En cobertura densa, pues como pueden ser palos, troncos, juncos, salgueros, ¿vale? Por ejemplo, a mi nivel de experiencia personal, los he usado mucho, por ejemplo, en el embalse del Zújar, en el anillo de algas que hay, o por ejemplo con mucha gente en Almaraz, ¿vale? Es donde más he usado este tipo de jigs, que la cabeza, como podéis ver, tiene una forma especialmente diseñada para penetrar mejor en la cobertura, ¿vale? Luego, por así decirlo, tenemos otro tipo de... No sabría si llamarlo jig, pero bueno, yo lo voy a meter en esta categoría, ¿vale? Que es este montaje de aquí, que se basa en, digamos, se parece a la cabeza de un jig de cobertura y luego tiene los flecos pegados. Lo que pasa que se pasa el hilo por la cabecita, que tiene un agujero, se pone un anzuelo Texas, ¿vale? Y ponemos un cangrejo de vinilo o lo que queramos, y lo que conseguiremos es un montaje que engancha prácticamente nada. Tiene un enganche muy bajo, ¿vale? Pero bueno, este es un montaje bastante estrafalario, por así decirlo, o poco común. Y bueno, luego pues tenemos jigs de distintos pesos. Por ejemplo, los tenemos de 14 gramos, que es una medida bastante estándar, de 10 gramos, de, por ejemplo, 7 gramos, ¿vale? Como podéis ver, es un jig tirando a finés de 1/4 de onza. Y luego tenemos pues hasta los jigs más grandes de onza, onza y media, que a mí personalmente me gusta mucho usarlos para el lucio. Me parece que son muy eficaces. Por eso vamos a ver el tipo de jig, que todos los conocemos y todos sabemos cuáles son los más usados. El fútbol jig, ¿vale?
cabeza de fútbol. Tiene el antialga pequeñito, ¿vale? Y el anzuelo bueno. Este sería de media onza, ¿vale? Que personalmente es el que casi que más uso, de media onza. Luego tenemos el de 3/8, que es el mismo allí, pero pues, un poquito menos pesado, la cabeza un pelín más pequeña, ¿vale? Pero es el mismo allí, ¿vale? Yo este cuando lo uso, pesca 8, 10, bueno, a partir de 6 metros, 7, media onza. 6, 7, 8, 9, 10 metros, media onza. ¿Por qué? Baja antes, notas el contacto con el fondo mucho mejor. Días de mucho aire también, más peso, claro, mucho aire no nota igual. Pues yo por ejemplo uso media onza, ¿vale? Que luego estás pescando a 3, 4, 5 metros, prefiero 3/8. Porque no es necesario meter media onza, porque en 3 metros, 4 metros, o sea, perfectamente vas a pescar y un pelín más pequeñito, es más sutil la presentación, ¿vale? Luego, ese es el fútbol jig. Vamos a ver los tipos de jig que hay, más o menos. Luego tenemos este, heavy cover, que es el mismo jig, todo, cambia el anzuelo, pelín, según también las marcas, eso ya, bueno, Quieto, para. Que yo estoy aquí descansando, que estos chavales me están contando todo lo de los G. Pero hombre, dale a suscribirte, hombre, suscríbete. Que no te cuesta nada, no duele ni nada. Tú le pinchas y no duele ni nada, de verdad que no puede doler. Ay, anda, seguir con los G. heavy cover. Este está diseñado, pues, la misma palabra lo dice. Para más cobertura, pesca de entre muchas ramas, entre muchas algas. Pues la diferencia de la cabeza la estamos viendo. Esto es tipo, digamos, una flecha, pues penetra mejor en cualquier estructura, en cualquier cobertura, que lógicamente es fútbol, ¿vale? Sí que es verdad que yo últimamente estoy usando mucho este en todo tipo de situaciones, tanto en solo piedras, como en algas, como en palos, en todo. Se engancha muchísimo menos, en las piedras, en todos lados se engancha muchísimo menos. Y no varían las picadas, ¿eh? O sea, es exactamente igual, el pez se lo come igualmente, incluso yo diría que hasta mejor. No sé, me da la sensación de que se lo comen mejor. Y bueno, esos serían los dos tipos de los más usados, ¿vale? Luego hay muchos más tipos. Tenemos este, ¿vale? Este sería el swimming jig, ¿vale? La diferencia, pues, no tiene nada que ver con los anteriores. Esto viene articulado, ¿vale? Como se ve ahí, no sé si se ve aprecia bien. Viene ahí articulado y está pensado, pues, prácticamente para ponerle paddle, ¿vale? Tipo de fin bite, de paddle. Y la presentación, pues, es diferente totalmente. Me quedaría, pues, un pececito ahí detrás, que se puede trabajar de muchas maneras, ¿no? Se puede trabajar, este normalmente lo vamos a trabajar más en recogida, parones, recogida, parones. Yo lo utilizo más en zonas a lo mejor que no hay muchas piedras, que hay zonas de más arenita, alguna playita. Me ha funcionado bastante bien, ¿vale? Los swimming jig. Le puedes poner este paddle, le puedes poner, por ejemplo, una lombriz de cola, perfectamente también, se usa bastante. Un cangrejo también se lo puedes poner perfectamente, claro que sí. Pero bueno, está más pensado está para el paddle, ¿vale? Este es de plomo, ¿vale? Esto no los tengo yo de tusteno, por lo menos yo no los tengo. Vale, ese es otro tipo. Luego tenemos el sistema de stand up. Quiere decir que se queda la cabeza, tiene una hendidura y se queda, digamos, lo que es el trailer se quedaría con las pinzas para arriba, en modo ataque, ¿vale?
Esto simula un cangrejito, pues está el cangrejo en modo ataque. También funcionan bastante bien. Este personalmente lo he hecho yo, ¿vale? Yo algunos los fabrico, los de plomo, y es simplemente la cabecita es de fútbol, pero le haces un rebaje y directamente cuando tú lo lanzas en contacto con el fondo, pues se queda con el anzuelo por arriba. Es una buena manera de hacer comer el pez, ¿vale? Cuando el pez está activo, se lo comen bastante bien, le atacan bastante bien a mala leche, ¿vale? Y si ya le pones trailer flotante, que quede las pinzas para arriba, la presentación es cojonuda, ¿vale? Ese también se usa bastante y últimamente se usa mucho. Y bueno, otro tipo de jig, luego los hay diferentes, de cabezas de tungsteno, resina de tungsteno, los jigs de plomo. Normalmente el jig de plomo, que es el que más también se usa mucho, pues la diferencia del jig de plomo al jig de tungsteno, pues prácticamente es bastante. La diferencia de la cabeza, estos son del mismo peso, de media onza los dos, y la diferencia de la cabeza pues es considerable, siendo el mismo peso. Luego tampoco el sonido al golpear las piedras no es el mismo, el tamaño no es el mismo, porque la diferencia es bastante. Y bueno, también según las situaciones, también muchas veces no hace falta poner el de tungsteno, puedes poner el de plomo, también funciona bastante bien, ¿vale? Micro jig, por ejemplo, este es un micro jig, ¿vale? Este pues nada, tiene también la cabecita de heavy cover, tiene el antialga bastante pequeñito, y bueno, pues también micro jig. También se usa bastante cuando el pez está muy receloso, pues un caramelito, ¿vale? Tipos de jig, pues hay, gracias a Dios hay muchísimos. Luego cada uno, gustos, experiencias que haya tenido con el que le haya ido mejor o peor, bueno, eso ya va dado el tema de gustos. Bueno, yo tengo aquí unos poquitos, ¿vale? Que son los que yo uso y los que mejor me van. Empezamos por este de plomo, ¿vale? Esto es un jig de plomo. Esto es un jig de plomo, es de mi amigo Pedro Álvarez, de Obsession Bike. Es un jig que está, vamos, calidad-precio de lo mejor que hay ahora mismo en el mercado, yo creo. Y va muy bien, está muy logrado, tiene una gama de colores espectacular. Un anzuelo muy bueno de carbono y para mí de plomo hoy en día es lo mejor que hay. De plomo para mí es lo mejor que hay. Y bueno, luego hay diferentes pesos. Yo el que más uso es de media onza. También hay 3 octavos, 3 cuartos, 1 onza, pero bueno, el que más uso yo es media onza. Y luego pues ya nos vamos al jig de tungsteno, ¿vale? Y este ya no tiene rival. Para mí no tiene rival el jig de Keitel, ¿vale? Quien empieza a pescar con jig, pues empieza por plomo, lógicamente, como hemos empezado todos. Pero una vez que ya empiezas a probar cosas, al final acabas en este. Este es brutal, el número 1 totalmente. El jig de Keitel de media onza, 3 octavos, le hay varios gramajes, pero el que más uso igual, media onza. Los jigs, como bien sabéis, tenemos muchos tipos de jig, pero vamos, particularmente a mí me gusta el jig pequeño, anzuelo pequeño, de balón, como la gente lo conoce, fútbol, ¿vale? También tenemos otros que son tipo
alargado para la rama. Este es especial para la rama. No se engancha tanto y es muy efectivo. Luego, pesos. Pesos tenemos 1/4, tenemos 3/8, tenemos media onza, 3/4, pero vamos. Yo particularmente los que uso son 1/4, 3/8 y media onza. Eso ya depende de a la profundidad que vayamos a pescar. Por ejemplo, si nosotros vamos a pescar en la orilla, yo particularmente me gusta usar un jig 7 gramos. Pequeñito, poco peso, la caída es más efectiva. Que vamos a pescar 7-8 metros. Me gusta más usar uno de 3/8. Que vamos a pescar de 10 metros hacia adelante. Me gusta usar uno de 14 gramos. ¿Por qué? Porque va a llegar antes al fondo, no vamos a tener que estar esperando tanto, a más profundidad, más peso, menos profundidad, menos peso. Bueno, Emilio, pues esta pregunta que me hace no es tan sencilla de responder porque existen muchísimos tipos de jig en el mercado. Sobre todo si nos fijamos en distintas partes del señuelo, ¿vale? Porque podemos clasificarlo o bien por la forma de su cabeza, o bien por el material de construcción de sus flecos, o por el material de construcción de su cabeza, ¿vale? Entonces, si te parece, os voy a hacer una pequeña descripción de cada tipo de jig, ¿vale? Y cuál sería el mejor escenario o las condiciones óptimas para utilizar un modelo concreto u otro, ¿vale? Y vamos a empezar, si os parece, fijándonos en el material de construcción de su faldellín, ¿vale? Y aquí tenemos 3 tipos de jig, ¿vale? Que serían los jig cuyos faldellines están construidos en tiras rubber, los jig con faldellines de silicona y los jig construidos con pelo de animal, ¿vale? Os voy a enseñar ahora uno de cada, ¿vale? Y ahora hablaremos para qué se utiliza cada uno o cuáles son las características de cada tipo de material. Este primero que tenemos aquí es un jig con tiras rubber. Como veréis, son tiras plásticas muy finitas, ¿vale? Y bien, ¿por qué tenemos que utilizar este tipo de material o cuándo utilizarlo? Pues bien, este tipo de material le da al jig una gran movilidad y una gran naturalidad dentro del agua, ¿vale? Es el más indicado pues cuando nos enfrentamos a una masa de agua con mucha presión o a un día en el que los peces están un poquito recelosos, ¿vale? Además, al tener tanta movilidad nos va a permitir mover el jig más despacio y obtener buenos resultados. En cuanto a la silicona, como veréis, también son tiras plásticas, pero en este caso mucho más gruesas, ¿vale? Este tipo de tiras, aunque también tienen una buena movilidad, nos aportan otra característica más importante, que es el volumen, ¿vale? Una vez dentro del agua, estas tiras le dan al señuelo la apariencia de ser mucho más voluminoso. ¿Cuándo deberíamos utilizar entonces jigs con tiras de silicona? Pues cuando estamos en días o ocasiones en las que el bass prefiere señuelos muy grandes. Cosa que suele ocurrir especialmente en prefresa y en otoño, ¿vale? Cuando se alimenta más activamente. Pero a lo largo del año nos podemos encontrar en diversas situaciones en las que quizás el bass lo prefiera, ¿vale? En ese caso lo único que tenemos que hacer es, como digo siempre, mantener una mentalidad abierta y hacer muchas pruebas hasta dar con lo que el bass prefiere en cada jornada concreta. Y por último, vamos a ver el tipo menos conocido y menos utilizado en España, que son los jigs construidos en pelo de algún animal, ¿vale? Este tipo de material le proporciona sobre todo una gran naturalidad al jig en la caída, ¿vale? En el movimiento. Entonces, este tipo de jig está pensado para pescar bases suspendidos. Después, cuando veamos cómo se utiliza cada modelo concreto, os explicaré cuál es la técnica más adecuada, ¿vale? Pero quedaros con la idea de que este tipo de jig
se utiliza para peces que están cazando detrás de bancos de peces pasto, y sobre todo en momentos en los que suelen estar suspendidos y lejos de la orilla, como podría ser el invierno o el verano, ¿vale? Una vez que hemos visto ya los tipos de jigs que podemos encontrarnos según el material con el que están construidos sus faldellines, pues podemos ver ahora, si queréis, los jigs en función del material en el que está construida su cabeza, ¿vale? Lo que le proporciona el peso al jig. Y en este caso pues tenemos dos tipos de jig, básicamente, que son los que están fabricados en tungsteno y los que están fabricados en plomo. Como el amigo Emilio sé que ha dedicado un vídeo en exclusiva a este tema, la diferencia entre plomo y tungsteno, pues no voy a alargarme mucho en él, pero sí que os voy a explicar o os voy a dar unas ideas básicas para que tengáis algo más clara la elección de jigs de plomo o de tungsteno, ¿vale? Bueno. Bien. Mirad, por aquí tengo dos jigs del mismo peso, ¿vale? Jigs de plomo y jigs de tungsteno. Si ponemos los señuelos pegados uno a otro, como podéis ver, el tungsteno, para un mismo peso, porque los dos pesan media onza, es bastante más pequeño, ¿vale? Esto se debe básicamente a que el tungsteno es un material más denso y más duro que el plomo, ¿vale? ¿Qué características lo diferencian entonces? Pues que podemos alcanzar pesos similares con un volumen mucho más pequeño, ¿vale? Lo cual nos permitirá tener un señuelo más compacto y más natural, ¿vale? Entonces, si nos enfrentamos a situaciones en las que nuestro sitio de pesca tiene una gran presión o días de pesca en los que los peces están un poquito delicados, ¿vale? Quizá un jig de tungsteno que sería más compacto y más pequeñito sería una mejor opción que el jig de plomo, ¿vale? Además de esto, el tungsteno es un material más duro que el plomo, ¿vale? El plomo es un material más elástico. Y esto también se nota en la sensibilidad que transmite el jig a la caña, ¿vale? Al ser un material más rígido, se detecta mejor con él los obstáculos o la composición del fondo. Por eso también muchas veces es interesante utilizar los jigs de tungsteno, ¿vale? Los jigs de plomo, como podéis comprobar, son bastante más grandes, más voluminosos, ¿ok? Entonces, ¿cuándo utilizaremos el plomo? Pues bien, en un caso similar al que hablábamos antes de los faldellines rubber o faldellines de silicona, ¿vale? Cuando veamos que los peces reaccionan mejor a presentaciones más grandes, más voluminosas, o necesitamos que el señuelo tenga más visibilidad porque el agua quizás esté un poquito tomada y el volumen del señuelo nos ayude a que el pez lo detecte mejor, pues quizás en esa situación sería mejor montar jigs de plomo. De todas formas, tal y cual os he comentado antes, muchas veces los peces hay días concretos en los que prefieren uno u otro sin motivo aparente. Entonces lo único que os recomiendo, eso sí, es que ante la duda pues probéis, ¿vale? Hagáis muchas pruebas porque de esta manera es la forma más segura de asegurarse, valga la redundancia, que estamos utilizando el señuelo más adecuado para nuestra jornada concreta. Bueno, y vamos ahora ya por fin, una vez que nos hemos fijado en el material de construcción de los faldellines y el material de construcción de la cabeza, a la que para mí es la diferencia más importante y es la forma de la cabeza, ¿vale? Porque esto sí que va a determinar de verdad en qué tipo de lugares podemos utilizar un modelo u otro, ¿vale? Y aunque, como veréis, en el mercado existen pues infinidad de modelos distintos, ¿vale? Podemos clasificarlos en dos grandes grupos, ¿vale? Que serían, por una parte, los que tienen la cabeza cónica, como este que veis aquí, o este que veis aquí, y los que tienen la cabeza ovalada en forma de balón de fútbol, ¿vale? O fútbol jig. ¿Y cuál es la diferencia entre los dos? Pues bien, mirad, este tipo de jig, los jigs de cabeza cónica, ¿vale? Están pensados
para pescar en la cobertura, porque la forma de su cabeza le permite pasar sin mucha dificultad pues entre ramas, algas, nenúfares y cualquier tipo de cobertura densa que se os ocurra, ¿vale? Árboles sumergidos, etcétera, etcétera. En cuanto a este otro tipo de jig, los fútbol jig, ¿vale? Estos están pensados para pescar en zonas con rocas y en zonas con estructuras o desniveles, como podrían ser pues zonas de acceso o zonas de comunicación entre playas y cortados propiamente dicho, zonas pizarrosas, etcétera, ¿vale? Y la forma de la cabeza, ¿vale? El que sea ovalada, pues le permite al jig estar en contacto continuo con la estructura. Que eso, como veremos después cuando expliquemos cómo se utiliza cada uno, nos va a ser de gran ayuda para provocar las picadas. Y en este tipo de jig que tengo aquí, ¿vale? No lo he clasificado como un tipo de jig aparte, pero como veis, es mucho más pequeño que los anteriores y es lo que se conoce como micro jig o nano jig, ¿vale? Este tipo de señuelo es muy interesante cuando los peces quieren presentaciones muy delicadas, como pueden ser pues lugares o días muy soleados, prácticamente sin viento, y cuando los bases se encuentran cerca de la orilla, ¿vale? Que en esas situaciones es muy difícil engañarlo, pero una presentación tan sutil como esta, un nano jig, pues puede ser la clave. Así que a los que no los utilicéis, os animo a que lo hagáis porque son muy efectivos. Bien, y vamos a ver ahora cómo se utiliza y dónde este tipo de jig, que en España, como os dije antes, es el más desconocido y el menos utilizado. Bien, este tipo de jig está pensado para pescar peces suspendidos y que cazan en bancos de peces pasto, lo cual suele ocurrir principalmente en verano y en otoño, que los bases se alejan de la orilla y se suspenden. La posfreza, por ejemplo, es un momento muy bueno en el que podemos encontrar bases alejados y suspendidos. Y este tipo de jig es el más indicado para atacarlos en esa localización. ¿Cómo se maneja? Pues mirad, la técnica consiste básicamente en, una vez localizado la zona en la que sepamos que están los bases suspendidos, lanzamos el jig por detrás, lo dejamos hundir haciendo cuenta atrás hasta la profundidad que queramos, y a continuación se trata de ir haciendo un zigzag con el jig, ¿vale? Para provocar la picada del bass. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues la forma más práctica y como la utilizan la mayoría de pescadores americanos es recogidas rápidas del carrete durante varios segundos y a continuación dejamos caer el jig varios metros. Volvemos a repetir la operación y volvemos a dejar caer. Y la mayoría de las picadas se producen o bien una vez que se deja de recoger y el jig comienza a caer, o bien justo cuando empezamos a recoger de nuevo y el jig pasa de ir cayendo a lanzarse rápidamente hacia adelante. Y otra situación en la que podemos utilizarlo, aparte de bancos de peces suspendidos, es para pescar escalones o desniveles muy pronunciados, ¿vale? En ese caso, pues lanzaríamos el jig a la parte más somera de la estructura y recogeríamos rápidamente hasta que sobrepase el escalón, dejamos caer unos metros, volvemos a recoger, y la técnica es básicamente la misma que la que os he descrito antes para pescar peces en aguas abiertas. Bueno, chavales, pues después de esta masterclass que nos habéis pegado entre los 5, nos habéis vuelto loco con todos los montones de modelos que hay de estos cacharros, que algunos se piensa que es nada más que los fútbol G, esto, le chufa el ultravibre y ya está. Esto es el pesca con G, ¿no? Para que has visto todos los modelos que hay, depende de las circunstancias y depende del sitio que se vaya a pescar lo que se va a poner. Entonces, ahora que ya nos habéis contado todos los modelos, ¿vale? Tomar un descansito y ahora en el siguiente capítulo ir preparando, que lo vamos a contar aquí a toda la tropa, a todos los fuleros le vamos a contar qué es lo que podemos ponerle aquí de tráiler. Así que ya sabéis, el próximo capítulo, los trailers. Hasta luego.